Insólitos personajes fueron castigados dentro de grandes paredes de piedra. Algunos de ellos terminaron sus días ahí, por lo que se dice que aún siguen rondando sus almas dentro del palacio de Lecumberri, una cárcel llena de leyendas. Incontables personalidades fueron arrestados dentro, entre ellos Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros y hasta Juan Gabriel. ¿Por qué motivo? Hoy en día aún se cuenta que un espectro en especial sigue rondando en el Palacio Negro de Lecumberri, pero antes de contártelo, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras, bienvenido. Leyendas fantasmales existen varias dentro de esta expenal, pero en particular existe una que hoy en día se sigue contando y lo testifican los trabajadores del lugar. Jacinto, así se llamaba el espectro que deambula justo cuando el sol se oculta. Se cuenta que, entrada la madrugada, un hombre vigilante del lugar escuchó claramente una respiración en su espalda, imposibilitando sus movimientos. Como pudo, dio la vuelta y lentamente se percató que detrás de él no había nadie. Sigilosamente continuó su rondín, pero las psicofonías continuaban, pero ahora con mayor fuerza. El hombre aseguró que justo en las esquinas del palacio se escuchaba una especie de llanto o murmuro. Esto sucedió en las primeras noches. El hombre, con tal de no perder su trabajo, continuaba con las rondas durante la madrugada y la historia se repetía noche tras noche. Una de ellas pidió a su compañero que estaba en el otro ala que lo acompañara en uno de los rondines durante la madrugada. El incrédulo hombre aceptó pese a que le había contado sobre los extraños ruidos que se realizaban. Ambos hombres seguían por las altas paredes de piedra y, para su sorpresa, justo al frente de sus ojos se encontraba un hombre sentado en una vieja silla con ambas manos en su rostro, con una figura destruida, y se escuchaba que sollozaba. ¿Necesitas algo?, preguntó uno de los vigilantes. Yo soy Jacinto, respondió la sombra. Era algo increíble, insólito. La sudoración de las manos de ambos vigilantes predominó. El corazón de ambos se aceleró al escuchar tan nítida la respuesta de aquel hombre. Soy Jacinto. Uno de los vigilantes, por cierto, el que no creía en nada en temas fantasmales, se desvaneció en cuestión de segundos al escuchar la voz de un espectro. El otro hombre se paralizó por completo, el sonido se agudizó, parecía que no había nadie más que ellos tres en todo el palacio, ni ruidos de crujir de paredes, ni animales, insectos, nada. Solo se escuchaba el llanto y la voz enternecedora del hombre, que ahora sabían se llamaba Jacinto. El vigilante, con pasos lentos, se acercó al hombre y le preguntó cómo había entrado y qué necesitaba. El hombre respondió: ¿otra vez no vino Amalia? Y justo en ese momento la imagen se esfumó a la vista de este personaje, de este hombre. A la mañana siguiente, ambos vigilantes renunciaron, no sin antes haber contado a todos los trabajadores del lugar qué había sucedido, qué había estado sucediendo, y que estuvieron en contacto con un espectro fantasmal llamado Jacinto. Lo más increíble es que la curiosidad le ganó a todos los trabajadores de lo que hoy en día es el Archivo General de la Nación. En su búsqueda encontraron varios nombres sobre Jacinto, pero uno en particular daba justo con los datos que tenían: el nombre de Amalia. Hace muchos años, un hombre fue llevado a juicio por su propia esposa de nombre Amalia, quien le prometió que iría a visitarlo siempre que pudiera. Sin embargo, Amalia jamás asistió a la penal. El hombre murió siempre con la esperanza de ser visitado por Amalia, pero las cosas se ponían aún más complicadas dentro de este lugar. Existen algunos grupos que señalan que los creadores de esta cárcel pertenecían a sociedades secretas por el tipo de simbología que predominaba en dicho sitio. Lecumberri se inauguró un 29 de septiembre de 1900 durante el mandato de Porfirio Díaz. Fungió como cárcel hasta los años 1976, pero fue clausurado por motivos que más adelante te mencionaré y que no vas a creer. Su construcción se presumió como un gran proyecto arquitectónico, presumible en todo el mundo. Antonio Torres, Miguel Quintana y Antonio Anza fueron quienes se encargaron de edificar dicho lugar, formando un polígono, es decir, la vista de las torres, puestas a 35 metros de altura, podrían tener vista en diferentes lados para tener vigilado el lugar. El Palacio Negro tenía 804 celdas, contaba con talleres, enfermería, cocina y panadería. Los edificios principales tenían trabajadores de gobierno, pero en los demás servían como dormitorios para los reos.
con una vista determinando a panópticos, es decir, una especie de visión que converge al espacio central. Nada se les podía escapar en la cárcel, excepto detalles como la fuga de 2 reos. Un evento trágico, por ejemplo, ¿tú sabes que el presidente Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron atacados a las afueras de la penitenciaría el 22 de febrero de 1913, quitándoles la vida? Pero eso no son las únicas almas que podrían seguir rondando debido a la forma tan trágica de cómo terminaron sus días. Entre los motivos por los cuales se clausuró el lugar fue la sobrepoblación y los actos inhumanos que se llevaban dentro, peleas, las cuales terminaban con la vida de los reos. Sergio García Ramírez fue el último director de Lecumberri, quien en su libro, que escribió titulado El final de Lecumberri, aseguró que el lugar fue corrompido por el dinero de sus colaboradores que aceptaban pues parte de estos sobornos de los reos, que predominaron los intereses creados por hombres terrenales en el sitio. A partir de estos eventos se le conoció como el Palacio Negro de Lecumberri. Todo aquel que sabía que terminaría en dicho lugar tenía en claro que no volvería al mundo terrenal vivo, es decir, su espectro seguiría atrapado ahí. Así sucedió con los jóvenes del movimiento estudiantil de 1968. Fueron encarcelados en Lecumberri, en su mayoría sometidos a descargas eléctricas y golpes. Todos detenidos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Muchos de los familiares ni siquiera sabían que habían terminado sus días en el Palacio de Lecumberri. En sus 76 años como prisión hubo solo 2 escapes. Uno de ellos, Alberto Silicia Falcón, un criminal dedicado a la venta de estupefacientes y considerado uno de los más buscados en el gobierno de Díaz Ordaz, quien logró huir a través de un túnel que cruzaba la avenida principal y salió a pie del lugar. El otro escape, y muy insólito por cierto, fue el de Dawit Walker, un hombre que escapó de la cárcel vestido de mujer. Según se cuenta, una vez que comenzaron los trabajos para convertirlo en el Archivo General de la Nación, las modificaciones y levantamiento de los suelos del lugar encontraron decenas de restos humanos. Ni siquiera podían saber de quiénes eran y a quiénes pertenecían. ¿Te imaginas el tétrico lugar? Pero esto todavía no termina. Existen varios prisioneros que ganaron fama por sus actos delictivos, pero también por ser prisioneros injustamente. Ese podría ser el caso del pintor David Alfaro Siqueiros. Estuvo dentro por 4 años acusado de disolución social. Entre otros tantos como Juan Gabriel, acusado de robo por una injusticia, aunque solo estuvo 18 meses en la cárcel. Juan Gabriel aseguró que dentro de esa prisión jamás había sentido el mismo temor por las atrocidades que había visto. Y es que imagínate la cantidad de maldad que podía existir en personalidades como El Sapo, quien terminó con la vida de más de 150 personas, o Goyo Cárdenas, el famoso estrangulador de Tacubaya, quien ha sido una referencia al hablar sobre crímenes. Y Pancho Villa, aunque existe una leyenda sobre que escapó de esta prisión, en realidad lo hizo de la cárcel de Tlatelolco vestido de doctor. La gran edificación de Lecumberri hoy día guarda cientos de leyendas y quienes la visitan aseguran que han optado por mantener distancia y mucho respeto, pues temen que puedan llevarse cargando algún espectro a sus hogares y que los siga para siempre estos fantasmas de Lecumberri. Recuerda activar las notificaciones y suscribirte a este canal. Yo soy Carlos Contreras. Hasta la próxima.